Hacer un alto en este recorrido. A las 12:30 vamos a volver con todos ustedes, vamos a hacer recopilación de la jornada y les vamos a poner uno detrás de otro aquellos datos que hemos conocido a lo largo de este largo día, de este 11M, que ha trazado una línea de sangre con otro 11, el 11S. Señores, hasta dentro de un rato. Preste atención. ¿Lo oye? El sonido es demasiado agudo, ¿no cree? Las ondas sonoras no se propagan bien. Sobre todo en el derecho. Falta pureza. Deduzco que existe contaminación acústica. Cualquier excusa será buena para acercarte a un taller de comercial Mercedes-Benz, porque ahora y hasta el 31 de marzo, con cualquier intervención que realicemos en tu vehículo, te regalamos un chaleco reflectante de seguridad obligatorio. Infórmate en el 902-998-999. Cuando sea grande llevaré a mi papi al trabajo con mi cohete espacial y llegaremos en un segundo. Hasta ese día, si buscas rapidez, prueba la Radial 2 de Madrid a Guadalajara. Verás que cuentas con vía libre durante todo el trayecto y que el asfalto y la señalización son de una calidad insuperable. Radial 2, un camino pensado para ti. ¡Qué calor he pasado en la fiesta! Igual que nosotros cuando no teníamos aire acondicionado Daikin. Sí, porque Daikin con tecnología inverter es la mejor solución para ahorrar disfrutando de la temperatura ideal. Los climatizadores Daikin, gracias al sensor inteligente, reducen el consumo de energía cuando en la habitación no hay nadie. Daikin, el aire mejor acondicionado. ¡Empuja! Pensando en los que tienen familia o la van a tener, tenemos un Mitsubishi Space Star gasolina desde solo 11.420 euros y diésel desde 14.650 euros. ¡Vamos, empuja, mujer! Pues no, ya no empujo más. Este coche se estropea siempre. Vamos ahora mismo a comprar un Space Star. Red de concesionarios Mitsubishi de Madrid. Habría mil y una maneras de contarte que el Leroy Merlin podrás llevártelo todo al mejor precio. Pero creemos que la única manera de hacer justicia a semejante promoción es repetirla. Todo al mejor precio, el Leroy Merlin. Y si te resulta demasiado bueno para ser cierto, te ponemos dos ejemplos. Columna de ducha Totem Cuba, 99 euros. Y el generador Ainger, 650 vatios, 150 euros. Ahora solo te queda venir antes del 23 de marzo al Festival de Precios del Leroy Merlin y llevártelo todo. Ahora puedes ser uno de los primeros en descubrir las nuevas instalaciones Volkswagen de F-Tomé. Y en marzo también estrenamos horario continuo de servicio postventa, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 7 de la tarde. F-Tomé, en la carretera de Barcelona, kilómetro 12500, junto al aeropuerto. Con Navigator, el sueño de ir a la Eurocopa 2004 es una realidad. ¡Anímate! Compra un paquete de papel Navigator, guarda el código que viene en el envoltorio y entra en la web navigator-paper.com. Cada semana se sortean 30 entradas. Navigator, el papel oficial de la Eurocopa 2004. Controla tu cuerpo para que la enfermedad no te controle. Escucha Vivir en Salud. En las madrugadas del viernes al sábado, de 5 a 6, con Rosa María Belda. Cadena SER. Desgraciadamente, miles de niños mueren cada día. Afortunadamente, tú puedes ayudarles. Envía desde tu móvil tu mensaje de ayuda con lo que quieras decirles o con la palabra ayudar al 5575 y el importe íntegro de ese mensaje irá destinado a devolverles la sonrisa. Es una obra social de Mensajeros de la Paz. La SER al día. Libros. La novela Sonríe Delgado, de Javier Puebla, finalista del Premio Nadal, nos sitúa en un Beirut en llamas hacia 1980. Se trata de un thriller frenético e inquietante con un prodigioso juego de disfraces e identidades. Un personaje misterioso, una especie de mendigo superviviente en un paisaje en ruinas, se encuentra con un diplomático español herido de muerte que le expresa su última voluntad, que mate a la mujer que ha destrozado su vida. Al morir el diplomático, el personaje misterioso le suplanta y con esa nueva identidad regresa a España para matar a una mujer que no conoce. El lector nunca estará seguro de lo que ocurre en la novela ni de quién es quién,
Todo es un juego de engaños, chantajes y amenazas. Se trata de una novela original para todo tipo de lectores. El autor, Javier Puebla, nació en Madrid en 1958. Es escritor, periodista y director de cine y autor también de Murcia Town y Aquel anciano pájaro. Recuerden, Sonríe Delgado, de Javier Puebla, Editorial Destino. ¿Qué ha pasado? Ha habido un accidente y pueden necesitar sangre de mi grupo. ¿Y tú vas a donar tu sangre? Pero si no conoces a nadie. ¿Y qué me importa? Lo importante es que voy a ayudar a alguien a seguir disfrutando de la vida. Casos como este pasan todos los días. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre. Venga al mes del diésel en Citroën. Citroën, siempre a la vanguardia en tecnología diésel, celebra su mes del diésel HDI con las ofertas más potentes. Citroën Berlingo hasta 3.300 euros de ahorro. C15 2.400 euros de ahorro y Jumper 4.000 euros de ahorro. Mes del diésel en Citroën. Oferta válida en Península y Baleares. Aquí comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor, ra, 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 el lobito está cobrando, tra, la, 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 los borreguitos pagando. Buenas noches. La verdad es que pensaba no venir. Pensaba no venir. Lo que pasa es que supuse que tú estarías ahí y creo que este mal trago me corresponde a mí, ¿no? Especialmente después de oír trabajar a los periodistas de la cadena SER a lo largo del día, ¿no? Si supieseis cómo les admiro esta noche. Pero, ¿qué se supone que debo hacer yo ahora, no? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué esperas? ¿O qué quieres que haga yo ahora, no? O te lo pregunto de otra manera, ¿cómo podría serte útil esta noche, no? Seguro que con un programa de deportes no. En estos casos, en estas noches, lo mejor, me dijo una vez un amigo, que es no molestar, no importunar, no entorpecer tu rabia ni tu ira, que posiblemente tampoco va a ser más grande que la nuestra, ¿no? Puedes tener más dolor si tienes un familiar entre las víctimas, pero desde luego más rabia no. Yo creo que esta noche hay demasiados muertos en este país, asesinados por el terrorismo, sea el que sea, y no podemos dejarles solos. Madrid está velando a sus muertos. Esta tarde la gente viajaba en los vagones del metro en silencio, ¿no? El silencio del dolor, el silencio de la rabia, del miedo, ¿no? En las calles apenas había atascos, la gente andaba deprisa, pero en silencio, ¿no? Los coches no hacían sonar los claxons como en otras ocasiones. Esta es una noche, como os decía, para velar a los muertos inocentes asesinados por fanáticos asesinos. Porque han asesinado a 192 inocentes, estudiantes, trabajadores, amas de casa, niños, inmigrantes, hasta un feto de una mujer embarazada. Hasta un feto había entre los restos de carne destrozada entre esos vagones del tren. La explosión de Atocha ha ocurrido a 20 metros de la casa en donde vivía Bustillo y en donde vive Manolete, en donde vive Paco Jo. Bustillo fue el primero en llamar a la radio esta mañana. Entre tanto, Paco Jo entraba con un teléfono móvil a esos vagones reventados entre el humo y los gritos de dolor de los que aún permanecían con vida. Porque Merche, la mujer de Bustillo, es enfermera. Y a Merche se la murieron 5 entre los brazos esta mañana. Esta tarde hemos vuelto allí. No paraban de sacar cadáveres y tú te acercas allí y miras aterrorizado, ¿no? Además miras sin comprender nada. Miras con un complejo tremendo de inútil, de no haber estudiado para bombero o para enfermera, ¿no? Te das cuenta que no eres nadie y que apenas sirves para algo.
Y admiras a esos bomberos que se niegan a admitir el relevo y continúan horas y horas. Yo veía cómo llegaban y cómo debían de cambiarse y pasarse de unos a otros esos monos de plástico, y algunos de ellos se negaban a hacerlo, ¿no? Los ves cómo van agotándose y cómo van consumiendo botellas de agua que iban apilando en la valla de cemento junto a las vías. Hay una tienda de campaña del SAMUR y de Protección Civil, es una tienda de campaña de color naranja. Bueno, pues allí iban introduciendo los cadáveres. Bustillo se lo conocía todo, porque lleva allí todo el día. Y entre medias, chicos jóvenes de Protección Civil iban sacando objetos personales que estaban esparcidos por los vagones. Los iban introduciendo en unas bolsas de plástico verde, como si fueran bolsas de estas de la basura, ¿no? Bueno, pues uno de esos chicos de repente ha salido con un carrito de un bebé. Era un carrito que estaba totalmente destrozado. Y el muchacho lo llevaba cogido por uno de los asas y lloraba. Lloraba mirando los hierros, porque eran hierros totalmente retorcidos que habían contenido un bebé. Y miraba a todas partes y no sabía qué hacer con ese carro. Era un muchacho muy joven. Lo introdujeron en un coche del SAMUR y terminaron llevándoselo. Entretanto, los bomberos continuaban sacando cadáveres y abriéndose paso entre los hierros. Cuando hemos regresado a la radio, Paco Jo estaba totalmente deshecho, ¿no? Porque, como os decía, fue quizá el primer periodista que entró en esos vagones de Atocha. Y me decía una frase que se me ha quedado clavada. Decía: no se me va a ir de la cabeza el sonido de los teléfonos móviles que sonaban entre los cadáveres. Dice, veía a los muertos ensangrentados y veía cómo algunos teléfonos por el suelo no paraban de sonar. Sus familiares ya habrían escuchado la noticia en la radio y querrían saber si ellos estaban allí. Y lo peor es que estaban. Por eso esta noche me he dicho que quiero volver allí. Y en ese muladar, a la entrada de la estación de Atocha, está Paco Jo. Hola, Paco Jo, buenas noches. Hola, José Ramón, buenas noches. El holocausto de inocentes sigue tal cual. Sigue tal cual. Lo que esta mañana eran gritos y sirenas, ahora es oscuridad, es más silencio. He estado haciendo el recorrido que yo he seguido esta mañana, después de que a las 7:40 de la mañana me despertara sobresaltado en mi barrio, en la cama de mi habitación, una primera explosión, seguida de otras dos un minuto después. He visto el hueco en la valla por donde yo he entrado, ese hueco que separa la calle Tellez con las vías del tren, y en ese hueco había una cazadora vaquera, restos de ropa, un gorro de un crío, todo ensangrentado. Por donde esta mañana pasaba la gente, esta noche solo queda la ropa. Un poquito más abajo, cruzando 3 vías, das de frente con el convoy. Ahora el convoy está apagado. Hasta hace unos minutos había un poco de luz en el interior que ha servido de iluminación a la policía científica. Esta mañana la verdad es que el panorama era aterrador y ese sonido de los teléfonos móviles que yo te contaba esta tarde en la reunión todavía permanece clavado en mi cerebro. He oído y oigo todavía, ¿no? Ruidos metálicos. ¿Están trabajando todavía? Sí, están trabajando. Ahora mismo hay 2 operarios justo encima de uno de los vagones destrozados del tren que hasta hace un momento han estado con sopletes metálicos tratando de separar la herrumbre que queda justo por encima de las vías y conectada con los cables de alta tensión. Han estado trabajando hasta hace escasos minutos. La policía científica también. Y aquí alrededor, en silencio, hay decenas de personas, de curiosos, que se acercan y que en el muro que separa la vía del tren de la calle han puesto una maceta llena de flores y debajo de una maceta una veintena de velas que seguramente sirven de símbolo a esa cantidad de vidas que han segado en la mañana de hoy los terroristas. Merche es la mujer de Bustillo, como os decía. Merche es enfermera y mientras el Busti se quedaba despertando a los niños, Merche ya había bajado, ¿no? Había bajado a la calle y se produjo la explosión. Se lanzó a atender heridos con vendas, con gasas y con lo más útil que en esos momentos pudo encontrar. Hola, Merche, buenas noches. Buenas noches. ¿A los niños se les ha pasado ya el susto? María lo recordaba esta noche todavía, que había pasado con el tren que había explotado. María lo recordaba. Javier no se ha enterado de nada ni se ha despertado incluso. El tren que se había roto, decía María. María, el tren que se había roto, sí. Y oía sirenas y de muertos hablaba también. No sé si ella habría oído algo
o al estar puesta la radio o la tele ya pues se le haya quedado la palabra muerto. Porque es muy pequeña para saber también. Te he oído decir la cantidad de torniquetes que has hecho. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacías? Y te he oído contar que se te quedaron 5 entre los brazos. Ha habido 5. Bueno, yo cuando llego a la escena de los hechos, la escena es desoladora. La gente deambula por las vías sin saber a dónde ir. Había gente que iba en una dirección y gente que iba en otra. Cuerpos tendidos en el suelo. Y en ese momento no piensas nada, sino que tienes que ayudar. Y ayudar a gente a bajar de los vagones hacia abajo sin pensar en que puede explotar otra bomba, porque podía haber explotado otra bomba. Y realmente pues la gente que podía andar tenía heridas en las extremidades, brazos colgando, heridas bastante importantes. Entonces, como sangraban bastante, pues en el momento, sin tener medios, ni haber llegado policía, ni SAMUR, ni 061, lo primero que tienes que hacer es parar la hemorragia. Y bueno, pues las señoras que había que estaban un poco mejor, pues pedirles el alfular o lo que llevaran y hacer torniquetes. Y en el momento que ya, pues hay 3 señores que atendí así, me fui al centro médico que está a 100 metros del lugar de los hechos y allí cogí vendas, gasas, guantes, y cuando llegué pues ya había 4 o 5 policías y empezamos a bajar a la gente hacia los cuarteles. Y ahí, bueno, pues se ha montado un poco el hospital provisional. Se te quedaron 5 entre los brazos. Sí, bueno, no entre los brazos porque los ibas viendo, pero de las personas que había dentro, que sería pues de 80 a 100 personas más o menos a las que hemos atendido, que se han cogido vías, se han puesto sueros, se han taponado heridas importantes, pues 5 de ellos sí se han quedado. Había muchos inmigrantes, bastantes inmigrantes diría yo, más hombres que mujeres, y de todas las edades, desde de 20 a 40 años la mayoría. Y con heridas todas bastante importantes. En helicóptero han trasladado creo que a 6 heridos y luego urgentemente pues se han trasladado otros 6, pero vamos, que es que las urgencias en ese momento tampoco se pueden valorar muy bien. Gracias, Merche, hoy te admiramos más. Gracias a ti. Y entre medias ya habían llegado los bomberos. José Luis es subinspector de los bomberos que primero llegaron al siniestro. Hola, José Luis, buenas noches. Buenas noches. Tienes aspecto de haber vivido ya muchas tragedias, ¿no? Tienes aspecto de que a todo esto estés acostumbrado. Lo que pasa es que esta yo creo que te va a dejar huella, ¿no? Por desgracia se han vivido varias. Ya hay huellas antes de esta, pero esta ha sido mucho más voluminosa. Esto eran los trenes del dolor. O sea, había tal volumen de gente, tal cantidad de cuerpos, de trozos esparcidos. Diferenciar a veces el que estaba muy herido del que estaba y andaba ensangrentado no resultaba fácil a simple vista. Era tal el caos que el entorno del tren era como salir de una ducha de sangre. Era realmente duro. Muchísima gente andando desorientada, como decía Merche. Otros se volvían después de salir y volvían a ayudarle a otros que estaban peor que ellos. Otros intentaban tirar de algunos, levantarlos, que ya no valía de nada. Y en todo eso, yo esta mañana oí la primera explosión. El pánico no empezó en el tren, el pánico empezó al salir de casa. Al salir de casa la gente estaba absolutamente fuera de sí, unos nervios terribles, todos querían salir de casa, unos no querían coger el ascensor. El pánico era porque tú vives ya allí grande. Cerca de allí. Sí, también. No, te iba a decir, cuando llegas, ¿qué es lo primero que te encuentras? Porque cuando tú llegas todavía no ha llegado el cuerpo de bomberos, eres de los primeros que llegas. No, yo hablo con el servicio de bomberos antes de llegar allí. Cuando llego allí vuelvo a hablar con ellos y les doy la dirección, les intento dar una dimensión de lo que hay y en esos momentos el tiempo pasa cada minuto parece una hora. Te da la sensación de que ahí hace falta algo, pero tiene que llegar. 30 segundos son eternos.
vuelvo a hablar, y la segunda vez que vuelvo a hablar me identifico y les digo que por dónde van los medios, que cuánto tardarán en llegar, y me preguntan que de qué atentado. Yo no era consciente en ese momento todavía de que había varios, y ahí se enciende una luz. Ahí empiezo ya a conocer que hay una serie de hechos simultáneos y que entonces los medios se complicará, porque el movilizar medios para todos se complicará. En esos periodos de tiempo veo un poco, me aproximo al tren y veo un poco todo esto, pero la dimensión es tan grande que quizá más importante que ayudar a 2 o 3 puntuales, un caso puntual, lo más importante en ese caso va a ser la organización global, porque ahí se va a formar en unos minutos un gran volumen, o van a llegar un gran volumen de medios, de recursos, y sin una organización previa la movilidad de los recursos va a ser difícil. Con lo cual, en ese momento, lo que intento es facilitar los accesos, facilitar las salidas, los movimientos de recursos y habilitar medios para instalar algún hospital de campaña, instalar algún medio donde poder atender a esos heridos que yo ya veo en ese momento que van a ser cientos. ¿Lo primero que te encuentras, lo que más te impacta cuando entras por vez primera? La cantidad de rojo que se ve en la gente. La gente, muchísima gente absolutamente ensangrentada y saliendo del tren en todas las direcciones. Pero eso es en cuanto a volumen, no es distinto de otros. Luego, cuando se entra al tren, y eso ya es posterior, el desastre de cuerpos que hay allí dentro es importante. Pero eso ya es presumible cuando ves el tren, cuando ves la estructura como está. Y de las cosas que más me han impactado en positivo, que también las hay, es la colaboración de los ciudadanos. Esta tarde me decía un vecino, voy a comprar mantas porque esta mañana las di todas. También hay un centro médico donde está Merche, donde hay que realmente agradecerles desde el Servicio de Bomberos y desde los ciudadanos la colaboración que han tenido, que ha sido absolutamente total, importantísima, porque los recursos médicos en ese momento eran vitales. Han trabajado absolutamente a destajo y esos profesionales, esos otros vecinos con sus mantas, con lo que podían dar, y en general el pueblo de Madrid, el resto de los servicios que han colaborado han sido amplísimos, todos los servicios de seguridad y de emergencia. Ha habido en todo momento una predisposición de todas las partes. Si algo hay muy destacable es la predisposición desde los vecinos, los profesionales y los profesionales de otros colaterales. José Luis, y de lo que más te ha impactado, lo que te va a costar dormir en los próximos días. Hay detalles de madres que buscaban a hijos y eso es bastante terrible ahí en ese momento. Pero hay otros detalles que también Mercedes contaba, que un crío de 4 años escasos le diga por la tarde, mamá, no vayas en metro, que la gente mala pone bombas. Eso también lo escucha esta tarde. ¿Y dentro del tren qué has escuchado? Dentro del tren, ya cuando he entrado solo había silencio. O sea, cuando en el tren, los primeros, al principio, había algunos heridos muy, muy graves, mucho griterío, muchos inconscientes, pero ese era el primer momento y el caos iba a ser absoluto. El tren, a partir de salir la gente, se ha convertido en silencio, y en un silencio terrible con 60 personas dentro. 60 cadáveres. ¿Te has encontrado madres buscando a sus hijos, niños buscando a sus padres? Niños no, familiares, conocidos. Todo eso era lo común. Gente desorientada, totalmente. Gracias, José Luis. No sabes cómo te admiramos y no sabes cuánto dependemos de vosotros. Después, la tarde se fue oscureciendo, ¿no? Y llegó la noche.
Pero cuando ya regresábamos del lugar de la muerte, yo escuché a Gemma Nierga explicar cómo el Ayuntamiento de Madrid, que por cierto, como decía ahora José Luis, el subinspector de bomberos, digo que el Ayuntamiento de Madrid, que ha coordinado todo de manera perfecta, pues tenían varios autobuses con familiares de los viajeros de esos trenes que iban buscando a sus parientes porque no habían regresado a casa. Y les iban llevando de hospital en hospital, ¿no?, para encontrar a su familiar presuntamente herido o desaparecido. Cuando llegaron al último de esos centros sanitarios donde habían ingresado a las víctimas, ese autobús ya solamente le quedaba ese centro sanitario. Si no estaba ahí, solamente les quedaba buscar entre los cadáveres. Y los cadáveres los habían ido colocando para su identificación en el IFEMA. Y hacia allí ha partido ese autobús. Y allí están Alcalá y María Bretones. El Larguero, José Ramón de la Morena. En España hay 9 millones de ciclistas. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces sabrás que dar una vuelta en bici está muy bien, pero si lo haces por carretera debes tener cuidado. De día debes llevar ropa clara, así los que conducen te verán más claro. Y cuando haya poca luz, ponte prendas o elementos reflectantes, ya sabes, de esos que se ven en la oscuridad y reflejan la luz. Y si haces el camino de San Fernando, un ratito a pie y otro andando, además de llevar ropa clara y con elementos reflectantes, debes caminar por la izquierda. Tú decides. Dirección General de Tráfico. No me llames más, estás de baja. No puedo, doctor. Baja, 3 meses. ¿Lo puedo dividir en 45 fines de semana? No. ¿Existe la baja nocturna? No, baja. Soy autónomo. Un autónomo no puede permitirse parar, pero con el plan Autónomos 10 de Vodafone te devolvemos el importe de la factura durante la baja. Y llévate un Vodafone Live por solo 79 euros. Infórmate en el 1444. ¿Lo pasamos a agosto? No. Además, tarifa de 10 céntimos minuto todo el día, móviles Vodafone y a fijos. La vida es móvil, móvil es Vodafone. Contigo somos 6 millones de clientes ayudando a las personas discapacitadas para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. ¿Sus familias? ¿Creéis que agradece todo lo que hacéis por él? No, ni siquiera se entera. Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. 6.200 proyectos, 157 millones de euros. Obra social Caja Madrid. Caja Madrid, patrocinador Sacobeo 2004. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. El Larguero, José Ramón de la Morena. Os decía que Alcalá y María Bretones se han marchado esta noche hasta el IFEMA de Madrid. Allí, en uno de sus grandes pabellones, han instalado el mortuorio donde las familias han tenido que ir a reconocer a sus muertos. Hola Alcalá, María, buenas noches. Hola, buenas noches. José Ramón, buenas noches a todos. Tenemos 7 grados de temperatura de frío aquí esta noche en IFEMA. Este es el recinto ferial de Madrid, muy cerquita del aeropuerto de Barajas. Yo estoy justamente en la entrada del pabellón número 6 de IFEMA, donde están todos los cadáveres de la masacre terrorista de esta mañana en Madrid, y la verdad es que nunca la fotografía del Larguero fue tan triste. Una enorme nave industrial, es este pabellón número 6, a la entrada, según entras directamente, hay 8 ataúdes de madera que verdaderamente te espantan, y más allá, en el suelo, decenas y decenas de cadáveres, 1, 2, 3, 4, hasta 192 cubiertos por sábanas blancas y por sábanas grises que no sé exactamente si identifican en razón de edad o sexo de las víctimas. He visto un feto, como tú contabas en la entrada, un feto, un embrión de vida humana arrancado del vientre de alguna madre en una de las explosiones de esta mañana. Hay niños, la verdad es que son pocos, hay niños de corta edad, pero son seguramente minoría de las víctimas mortales. Hay hombres y mujeres, más hombres que mujeres muertos. Hay muchos inmigrantes y hay fundamentalmente muchísimos cuerpos de chavales, de adolescentes, de universitarios, de chicos de 18, 19, 20 años que iban esta mañana en el tren al instituto o a la universidad. Verdaderamente la imagen sobrecoge, José Ramón, pero te sobrecoge todavía más, además de los muertos, ver cómo llegan aquí los familiares. Porque ahí te das cuenta de que detrás de cada muerto, detrás de cada víctima, hay una tragedia que es la que están viviendo sus seres queridos. Solamente hasta estas horas de la noche se han identificado en torno a 50 cadáveres y yo estoy rodeado de cientos, quizá miles de familiares que no saben si al final de esta angustiosa espera les aguarda, si hay suerte, un herido que esté en algún hospital y si sale cruz, un muerto
que esté envuelto en una sábana aquí abajo donde estoy yo. Yo veo gente destrozada por el dolor, veo psicólogos, veo, insisto, 8 ataúdes de madera que te espantan, veo policías, veo luces de aviones que se van de Barajas, que huyen del horror de esta mañana aquí en esta ciudad, y noto la verdad, Serra, que este dolor, el dolor de tantísima gente, es imposible explicarlo con palabras. Don Manuel Cobo es el vicealcalde de Madrid y lleva desde esta mañana a primera hora entre sangre, muertos y lágrimas. Don Manuel Cobo, vicealcalde, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Estos días, estos sucesos son los que cambian la filosofía y los que cambian la vida de un hombre. Sí, cambian absolutamente. Yo creo que es algo que no se va a olvidar nunca y que no se debe olvidar nunca. Yo quiero recordarlo siempre porque... Perdón, don Manuel, a ver si podemos levantar un poquito, no sé si es el tono de voz, pero le oímos muy lejos. Que le decía que sí, que efectivamente es algo que no se olvida nunca y que además no queremos olvidarlo, porque ha sido mucha muerte, mucho dolor, mucha rabia, mucha indignación, mucha incomprensión, mucha solidaridad también, y ha sido muy duro el día para todos. ¿Qué ha visto que ya no olvidará nunca? Pues desde los lugares de los atentados que hemos visitado con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, los hospitales, los heridos que decían qué suerte, viéndoles heridos y decían qué suerte que no he muerto, los familiares esperando angustiados, como decía Alcalá, si será mi hijo, mi hermano, uno de los fallecidos, los pies... Perdón usted, vicealcalde, perdón un momento. Vamos a repetir la llamada porque es que lo oímos lejísimos. Le oímos lejísimos. Vamos a repetir la llamada. Me quedo mientras tanto en ese mortuorio, en ese pabellón inmenso de IFEMA donde estaba Alcalá y María Bretones. Me decías, Alcalá, que hay un equipo de psicólogos a los que ha enviado el ayuntamiento y que se encargan de preparar a los familiares para anunciarles la muerte. Sí, porque cada cierto tiempo, bueno, los cadáveres que te decía, todos los cuerpos de todas las víctimas mortales están abajo, en lo que es el pabellón número 6, digamos en la planta baja. Arriba es donde están esos cientos o miles de familiares que están esperando si lo que espera es un herido o si lo que espera es una víctima mortal. Entonces, cada cierto tiempo entra en esa sala del piso de arriba un miembro del SAMUR o un miembro de la Cruz Roja o un miembro de la policía, dice un nombre por el megáfono y la verdad es que cuando dicen ese nombre, solamente dos familiares bajan aquí a la puerta de esta nave 6 a pasar un mal trago, evidentemente, porque toca identificar a un ser querido. Hay gente que se derrumba, hay gente que llora, hay gente que evidentemente no lo puede soportar. Es un trance dificilísimo en la vida de cualquier persona y para eso hay un equipo de psicólogos que yo he estado durante 5 horas con María Bretones viendo cómo trabajan y verdaderamente es un trabajo absolutamente espectacular. Aquí a nuestro lado, María te lo puede presentar. Perdona un momento, Alcalá, que hemos recuperado la comunicación con el vicealcalde de Madrid. Don Manuel, ahora lo oímos mejor, ¿no? Espero que sí, José Ramón. Me decía que ha visto cosas, historias que ya no volverá a olvidar. Pues no olvidaremos nadie de los que desde esta mañana, tanto en los lugares de los atentados como en los hospitales, como en el propio IFEMA que contaba Alcalá, lógicamente no se va a olvidar. No se va a olvidar la mirada de los familiares angustiada, esperando pues una respuesta sobre si su hijo, su hermano, su marido, su mujer es uno de los fallecidos. No voy a olvidar los cadáveres que hemos visto, los pies fundamentalmente, que es lo que yo al menos miraba, porque no podía mirar nada más. No puedo olvidar pues los gestos que nos han contado en los hospitales de enfermos que todavía pues tenían que permanecer 2-3 días en el hospital y han pedido el alta para dejar su cama libre a los heridos que llegaban. No puedo olvidar a los heridos de los hospitales que, como le decía antes, nos contaban qué suerte he tenido, se alegraban porque sabían de la desgracia de otras muchas personas. No puedo olvidar pues lo que los servicios de emergencia, tanto los del Ayuntamiento de Madrid, el SAMUR, los servicios sociales, la Policía Municipal, los bomberos, la Comunidad de Madrid, los sanitarios, los médicos, las enfermeras, que al coincidir el cambio de turno todos se han quedado, la policía, la Guardia Civil, los jueces, la ciudad, o sea, todos hemos estado una ciudad entera, un país entero, detrás de las víctimas, detrás de los heridos, detrás de los familiares, han estado ustedes, los medios de comunicación, hemos estado todos, y todos hemos llorado por dentro, por fuera,
Y hemos tratado de ayudar como usted está ayudando, está haciendo lo que debe, ya que se lo preguntaba al principio de su programa. Y al mismo tiempo, pues la impotencia y la rabia, ¿no? La impotencia y la rabia que tenemos todos. ¿Había niños? Yo no he visto niños. Supongo que habrá algún niño. La hora no era la de entrar a colegios, era más bien de jóvenes, de trabajadores. No los he visto. No he visto niños. Eso que nos contaba Alcalá, que había un feto. Yo tampoco lo he visto y además no lo sé. No lo sé. Había muchos ciudadanos que se les ha truncado la vida hoy. Había gente, supongo, que con muchas expectativas, con muchas ilusiones, mucha gente joven, es lo que le digo, mucha gente joven, y que ahora eran pues cadáveres con muchos familiares y muchos amigos fuera esperando para saber de ellos, para saber si por desgracia lo que imaginan, porque no les han encontrado en los hospitales, pues va a ocurrir, ¿no? Pero no sé, la gente ha demostrado también pues muchísima serenidad. Las miradas cuando nos acercábamos a ellos pues eran de incompresión, de rabia, pero al mismo tiempo de una cierta serenidad. El silencio del que hablaban antes, el frío de la propia nave de IFEMA, porque el frío que existe, porque es necesario para todos los trabajos que están haciendo, pero era un frío mucho más profundo, mucho más que el frío físico que se sentía, ¿no? Vicealcalde, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Son las 12:31. Está Alcalá y María Bretones en ese centro funerario que es el IFEMA. Querríamos saber cómo un psicólogo, cómo ese equipo de psicólogos prepara a la familia para anunciarle la muerte. ¿Cómo se hace eso? ¿Y qué se debe hacer en estos casos? Ahora volvemos, son las 12:31. El Larguero. José Ramón de la Morena. Un desayuno. Un cepillo de dientes. Un bolígrafo. Un batido. Una revista. Un ambientador. Un bocadillo. Un ratón internet. Un bote de detergente. Ahora, por el mismo precio de cualquiera de estas cosas, con la Radial 2 puedes ir en hora punta de Cabanillas a la M50 Sur en solo 14 minutos. Vale 2,80 €. Vale la pena. Radial 2 Madrid-Guadalajara. Un camino pensado para ti. Radio Madrid. Cadena SER. La radio es así. ¡Empuja! Pensando en los que tienen familia o la van a tener, tenemos un Mitsubishi Space Star gasolina desde solo 11.420 €. Y diésel desde 14.650 €. ¡Vamos, empuja, mujer! Pues no, ya no empujo más. Este coche se estropea siempre. Vamos ahora mismo a comprar un Space Star. Red de concesionarios Mitsubishi de Madrid. En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena. Este mes llévate un seminuevo Renault Plan Prever incluido. Megane Comfort Expression 5 puertas 1.6 115 caballos por solo 11.990 €. Si prefieres diésel 1.9 DCI 120 caballos por solo 14.270 €. Matriculados en 2003, totalmente equipados y hasta 24 meses de garantía. Oferta válida en Península y Baleares en concesionarios Renault adheridos a la promoción. Gastos de transferencias no incluidos. Faustino V Reserva y Ramón Páramo. Anticuario. En mi profesión estimamos el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de las cosas que merecen la pena. Como Faustino V Reserva, un vino en el que se aprecia el valor del tiempo. Bodegas Faustino. Personalidad reconocida. Hoy cenamos fuera. ¿Llama un japonés o a un francés? No, pedimos pizza y a la terraza. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los restaurantes. Venga, elige un ingrediente. Incluidos los de comida rápida. 11824. Información telefónica 24 horas al día. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 €. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Las 12:34, no te has confundido, esto es El Larguero, esto es un programa teóricamente de deportes, pero un país, una nación, una ciudad está obligada a velar a sus muertos.
En ese centro funerario que es el IFEMA, donde están los 192 cadáveres asesinados esta mañana, hay un equipo de psicólogos que son los encargados de recibir, de preparar y sobre todo de consolar a las víctimas de los familiares. Alcalá, ¿cómo es ese equipo de psicólogos, me has dicho? Insisto en que están haciendo un trabajo verdaderamente espectacular. Esto es la zona de abajo, el pabellón número 6, donde están los 192 muertos, los 192 cadáveres. Aquí hace mucho frío, efectivamente, como decía Manuel Co. Arriba, en unas salas con calefacción, están centenares, yo te diría que seguramente sean miles de familiares que, insisto, no saben si al final de la noche tendrán una alegría, un superviviente o un muerto. Cada cierto tiempo, cada 6-7 minutos, entran en esas salas miembros del SAMUR, de la policía, de los bomberos y dicen un nombre por megafonía. A partir de ahí, 2 familiares bajan aquí, al frío de esta sala, identifican a su ser querido. Llevamos 6 horas, José Ramón y María Bretones, estamos viendo un trabajo de los psicólogos verdaderamente espectacular. Buenas noches, José Ramón. La verdad es que son decenas de psicólogos, alrededor de 150, los que trabajan desde primera hora de la mañana a destajo prácticamente para intentar mitigar un poco ese dolor, ¿no? Tender una mano amiga, una palabra de ánimo, que alguien les explique por qué a ellos, por qué a sus familiares. Además, a los psicólogos le corresponde la dificilísima tarea de acompañar a sus 2 familiares a identificar los cuerpos sin vida, a mantener viva la esperanza de los que aún no saben si su marido o su hermano o su madre está entre las víctimas mortales. Me contaba Manuel Verdullas, que es un miembro del equipo de psicólogos del Ayuntamiento de Madrid, que entre los casos que ha tratado hoy, lleva 12 horas aquí, había un hombre de 42 años que le intentaba explicar a su hijo de 6 y a su hija de 12 que su madre salió esta mañana de casa, cogió un tren y no sabe dónde está. Este es uno de los múltiples casos que Manuel ha tenido hoy que tratar. Ya te escucha este miembro del equipo de psicólogos del Ayuntamiento de Madrid. Don Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se le dice a un hijo que su madre ya no va a volver? Bueno, en primer lugar, no, en este caso, el padre todavía tiene la esperanza, hasta el último momento supongo, de poder decirle algo positivo a su hijo y por lo tanto hasta el momento algunos de ellos no han podido decirles nada, ¿no? Simplemente lo que están constatando los hijos es que existe una ausencia de su madre o de su padre o en el caso de los padres de sus hijos de casa y que no saben qué puede haber pasado con ellos, ¿no? Pero ¿cómo ustedes les van llamando cuando ya tienen un cadáver reconocido? No, normalmente, en primer lugar, en estos casos, cuando llega una familia haciendo algún tipo de búsqueda, lo primero que se hace es que pasa a la policía científica, esta recoge los datos, todos los datos identificativos posibles, y luego, una vez que ya esta labor se ha realizado, pues pasa a los profesionales. En otras palabras, pasa al gran grupo de profesionales que hoy, con todo su esfuerzo, con toda su voluntad, han puesto su servicio al servicio de la comunidad, ¿no? El dato más espeluznante o el caso más duro que le ha costado trabajar esta tarde, esta noche, a lo largo del día de hoy, ¿cuál ha sido? Pues particularmente a mí uno de los casos que me ha causado mayor impacto y que me ha dejado realmente impresionado es el de un hermano ciego buscando a su hermano, ¿no? Desaparecido, y al mismo tiempo acompañado por la esposa de este hermano, ¿no? Me ha dejado verdaderamente impresionado. No es de las cosas que más me ha impresionado en mi vida, pero en esta situación tan trágica, realmente que es una tragedia de unas dimensiones que yo realmente no he vivido con antelación en mi vida, creo que me ha dejado, pues tal vez por las circunstancias especiales del caso, ¿no? Me ha dejado verdaderamente impresionado, ¿no? ¿Y qué técnicas se utilizan para estos casos? ¿Cómo se les prepara? Y sobre todo, ¿qué secuelas dejan? Porque cuando les das la noticia, se les da de frente, se les da rodeo, se les prepara primero. Ramón, de todos modos, en nuestro caso se está alargando, lógicamente. Espero que tu audiencia, que es una audiencia maravillosa, y que yo además, de la cual soy miembro, quiero resaltar que hasta ahora, pues esa noticia, cualquiera que sea, no se ha podido dar a la mayoría de las personas que están ubicadas y esperando en estas naves, ¿no?, de IFEMA. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos?
Pues esto se denomina un proceso que se ha ido estudiando a lo largo de los años, especialmente a partir de que han surgido todas las grandes catástrofes y todos los atentados terroristas, que es un proceso que se llama debriefing, ¿no? En inglés, ¿no? Es un proceso que tiene 3 fases. Una es la fase de contención, otra es la de acompañamiento y finalmente la fase esta que tú planteas, que es en la que hay que transmitirle a la familia la noticia, sea esta del carácter que sea, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que es importante que hacerles llorar, que exterioricen los sentimientos en el momento. ¿Es importante llorar? No, yo creo que es importante lo que tú planteas, que sean capaces de que sus sentimientos se adapten a información objetiva y que los expresen del modo que ellos los han expresado, que cada uno individualmente lo ha podido expresar a lo largo de su vida, ¿no? Uh-huh. ¿Y les medican primero? ¿Les dan algún sedante o algo? Bueno, en algunos casos en que son enormemente dramáticos o que realmente no pueden contener los niveles de ansiedad, que sí, que lógicamente los servicios de los compañeros médicos psiquiatras que nos han acompañado a lo largo de todo el día, pues intervienen y bueno, pues efectivamente se les inyecta un tranquilizante o cualquier otra medicación que puede ser beneficioso para aguantar, lógicamente, esta espera que está siendo verdaderamente larga y todos tus oyentes y toda la población madrileña entenderá las razones que yo creo que no debemos describir porque se refieren básicamente a las dificultades de la identificación, ¿no?, de los cadáveres. Don Manuel Verdullas, psicólogo, muchísimas gracias. A su disposición y a la de su audiencia. En nombre del Ayuntamiento de Madrid, agradecer a todos los profesionales y a todas las instituciones que han participado activamente en los trabajos y, por supuesto, al pueblo de Madrid, que ha sido enormemente solidario y que ha mantenido una serenidad enorme. Muchísimas gracias también a ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches. Alcalá. Sí. No sé qué decirte. Yo tampoco. Que va a ser una noche muy larga, que estamos en las 12:44 y que efectivamente, como te decía ahora don Manuel Verdullas, esto acaba de comenzar, son 192 cadáveres y estamos aproximadamente en torno a 45 o 50 identificados. Quiere decirse que hay aproximadamente en torno a 150 cuerpos todavía sin identificar, 150 familiares que ocupan, como te digo, la mayor parte de las salas de esta primera planta del pabellón 6 de IFEMA. Gracias, Alcalá. María Bretones. Madrid vela a sus muertos esta noche. Son obreros que iban a trabajar, estudiantes, amas de casa, trabajadores, gente joven, gente inocente. La radio en esta noche, si sirve de algo, es de compañía, pero si además diésemos también algo de consuelo, pues entonces sería cuando de verdad nos podríamos sentir útil. Esta mañana, cuando el ministro del Interior decía no tener dudas que este atentado era obra de ETA, ahora resulta que lo ha reivindicado Al-Qaeda en Londres, y además lo reivindica como respuesta a la colaboración del gobierno español en la guerra de Irak. Bueno, pues esta mañana todos los políticos se manifestaban, Iñaki Gabilondo, en la medida de sus circunstancias. Una de las opiniones que más esperábamos todos era la de Carol Rovira desde Cataluña. Al final, al lado de la acción policial, al lado de la acción judicial, como ya se ha hecho en Irlanda y en Córcega, al final alguien con capacidad de decisión deberá hablar con los que matan. Alguien debería hacer algo alguien que pueda, debería hacer algo para que esto pase definitivamente a la historia. Este era Carol Rovira. Después, insisto, este era Carol Rovira cuando todos se suponía o se había dicho, o el ministro del Interior había dicho que no le cabía ninguna duda que había sido ETA. Después, insisto, parece que quien se ha atribuido el atentado es Al-Qaeda en Londres. Pero, entre tanto, cuando todos mirábamos al terrorismo vasco, yo esta noche, fíjate, que había pensado hablar con deportistas vascos. Había hablado con Iñaki Sáez, había hablado con Bolo. No suele ser muy frecuente que, sobre todo los futbolistas, que en estos casos quieran pronunciarse. Pero bueno, había algunos que estaban dispuestos a dar el paso esta noche y a hablar de esto. Habíamos quedado con Iñaki Sáez, habíamos quedado con Bolo, habíamos quedado con Juanito Yarzábal, habíamos quedado con varios deportistas vascos que estaban dispuestos a hablar de esto. Me parecía injusto que hablara de esto cuando
posiblemente a lo mejor no sea la organización terrorista ETA, que también lo es. Pero digo que después, cuando hemos entendido que Al-Qaeda estaba detrás de esto, he optado porque no hubiera deportistas vascos. Sin embargo, esta mañana un futbolista, Salva, un futbolista del Málaga, sí que ha dejado claro cuál era su opinión, y lo ha dejado claro en una rueda de prensa. Esto es lo que nosotros queremos, lo que quiere toda la sociedad española, al parecer, lo que gusta, ¿no? Agarrarse a las leyes en este tipo de casos, y si, digamos, actúas de la manera que contra estos hijos de puta hay que actuar, parece que estás atentando contra la humanidad. Yo lo tengo bien claro, y tengo 2 cojones para estar aquí y decirlo. Vamos a dejarnos ya de historias y de dar los pésames ahora veremos todas las televisiones y todas las cadenas saliendo los tontitos de turno a dar los pésames a las familias. Vamos a dejarnos de tanta historia y de pancartitas y de hostias y de mierdas. Lo que yo no me voy es a callar contra estos cabrones que son cobardes y escoria de la humanidad. Y con la escoria de la humanidad hay que acabar. Y la única manera de acabar con la escoria de la humanidad es acabando con la escoria de la humanidad. Darle 72 horas a los que tienen que darle y verás cómo con esto acaba rápido. A mí qué cojones me importa si me han quitado a mi hija. Que la bandera del ayuntamiento esté por la mitad. ¿Qué me da? Protocolo que se lo metan por los cojones. Este es Salva. Yo no soy quien para juzgar a nadie por sus opiniones y me gustaría que tampoco lo hagas tú demasiado, ¿no? Porque las opiniones no matan. Y hay que entenderlas en el contexto de un momento de ira, ¿no? Y se puede estar o no estar de acuerdo con ellas. Pero después de todo esto queda la reflexión y quedan las preguntas de por qué, el quién, el cómo, el dónde. ¿Quién puede inculcar tanto odio a mentes enfermas para hacer algo así? Antonio García Ferreras, ¿se sabe ya quién ha podido ser? No se sabe, pero hay 2 líneas fundamentales de investigación en estos momentos en España. Esta mañana, pues a pesar de algunos comentarios y de algunas informaciones, pues el ministro del Interior dijo con toda rotundidad que había sido ETA y era la hipótesis que cobraba fuerza. Sin embargo, en las últimas horas, la hipótesis de que ha sido Al-Qaeda, minuto a minuto coge una fuerza realmente espectacular. Es curioso, tú decías antes, se ha reivindicado ya por parte de un grupo perteneciente a Al-Qaeda el atentado. Es así, en un periódico británico, un periódico árabe, unas brigadas, las brigadas de Abu Hafs, aseguran que ellos han sido los responsables de los trenes de la muerte. Y además es un periódico donde habitualmente reivindican este tipo de acciones. Hay más datos. Por ejemplo, en las últimas horas la cadena SER ha podido confirmar que al menos 1 o 2 posibles terroristas suicidas han aparecido entre los cadáveres. Es una información que el ministro del Interior y que el Ministerio del Interior no quiere confirmar, pero es una información muy, muy seria de fuentes de la lucha antiterrorista. Hay más datos. Las bolsas de Nueva York, José Ramón, se caen, se desploman. Y se desploman porque sospechan que es Al-Qaeda, no porque es ETA. Más datos. Los explosivos utilizados. Ha habido una enorme confusión a lo largo del día. A estas horas, fuentes muy serias de la policía nos aseguran que son, digamos, materiales explosivos de fabricación española. No es lo habitual en la banda terrorista ETA. Y luego, simplemente esta tarde, a las 8 de la tarde, todos nos hemos quedado sorprendidos cuando el ministro nos decía que se había encontrado una furgoneta con detonadores y con una cinta de audio con versos del Corán. Es curioso, ni Mariano Rajoy, el candidato del Partido Popular, ni José María Aznar, ni el Rey, en sus intervenciones del día de hoy, han hablado en ningún momento del terrorismo de ETA. Han hablado del terrorismo en general. Es realmente sorprendente. Lo cierto es que en estos momentos, a estas horas de la noche, evidentemente no hay que descartar ninguna hipótesis, porque se está trabajando en ello, pero en estas horas de la noche las líneas apuntan a que la hipótesis de Al-Qaeda está cogiendo una fuerza terrible. Hay que recordar que Bin Laden, en más de una ocasión, en octubre pasado, por ejemplo, amenazó muy seriamente con atentados suicidas en todos aquellos países cuyas tropas estuvieran en estos momentos en la guerra de Irak. Y te recuerdo que nosotros hemos ido con Bush de la mano y con las Azores. Gracias, Antonio. Alfredo Relaño, buenas noches. Hola, buenas noches.
Esta noche se jugaban esos partidos de la UEFA, en donde ha perdido 1-0 el Barça y el Valencia, ha perdido 4-1 el Mallorca, ha ganado 2-0 el Villarreal a la Roma. A lo largo de la mañana se había sopesado la idea que se suspendieran todos los partidos de la UEFA. ¿Te parece bien que se hayan jugado esos partidos esta noche? Pues no sé qué decirte. Bueno, a mí me consta que la UEFA consultó a España y que el gobierno español ha preferido que se jugaran y que los equipos españoles pues hubieran preferido no jugar. Manifestaron cierto deseo de no jugar y han jugado porque les han pedido que jugaran para no dar un triunfo más a los terroristas, para dar una sensación de normalidad y desde la buena intención de que el deporte prevalezca. Yo no sé, yo estoy aturdido con este asunto. Creo que no estaban en condiciones de jugar, ese sería un argumento, ¿no? La prueba es que los resultados, aunque hablar de resultados ahora sea frívolo, pues los resultados no han sido buenos. Yo me figuro que no tendrían el físico los jugadores de los equipos españoles para jugar. Pero bueno, pienso que se ha hecho desde la buena intención. No hay que ver como falta de respeto al dolor de los deudos de las víctimas y de los heridos. No, porque además ellos se han ofrecido todos, se han dicho que se hacía lo que quisieran, ¿no? Pero es curioso cómo les ha tenido que afectar porque han sido resultados malos, casi todos, a excepción del Villarreal, ¿no? Yo veo cómo tengo el cuerpo yo, me figuro cómo lo tienes tú, pues ellos lo tienen que tener igual, supongo que no hay ánimo, ni fortaleza, ni vigor para echarse a correr, o no se puede limpiar de la cabeza este recuerdo, supongo, ni ninguna persona que viva en España y que se ve más o menos próxima a este suceso que es que por su magnitud y por su característica no tiene parecido a nada que hayamos vivido de cerca en este país por lo menos desde la guerra civil, ¿no? Y bueno, el gobierno lo ha decidido. Yo no creo que sea momento de criticar eso. Es discutible, pero bueno, yo lo doy por un acto de buena intención de tratar de no dar una baza más a los terroristas, ¿no? Santi Segurola, Enrique Ortego y Paquito González, que forman esta noche el gabinete de crisis del Sanedrín en el Larguero. Mallorca y Barcelona en concreto han pedido no jugar. Lo que pasa es que UEFA después, al parecer, de consultar con nuestro gobierno, es cuando ha decidido que sí, que se jugara. Camacho ha tenido que entrenar al Benfica hoy contra el Inter de Milán y ha criticado durísimamente a la UEFA por no suspender esta jornada. Cocu ha dicho que era una falta de respeto al terminar el partido del Barcelona. El Valencia ha salido al campo con una pancarta en Turquía que decía compartimos el dolor de España. En todos los campos sí se ha guardado el minuto de silencio y los brazaletes negros. El Mallorca ha escuchado ese minuto de silencio abrazado en el centro del campo, creo que el Barça también. A mí me parece que conviene recordar que la UEFA, cuando el 11 de septiembre no suspendió los partidos y el 12 se arrepintió y lo suspendió. Yo creo que es una falta de sensibilidad absoluta que se haya jugado, quiero decir. Yo tengo dudas. Por una parte, el dolor te anima y la magnitud de la barbarie no solo te anima a suspender los partidos, sino a suspender la vida cotidiana. De alguna manera cerrar la persiana en todo. Pero de alguna manera eso significa colaborar en lo que pretende el terrorismo, ¿no? Que es determinar, alterar la vida ciudadana, la normalidad y determinar el rumbo de las cosas. Y yo creo que es ahí donde tenemos que luchar, de la misma manera que es necesario que haya unas elecciones el domingo y que se celebren y que vaya el máximo número de gente a votar. Creo que la sociedad debe preservar los máximos signos de normalidad en contra de lo que puede parecer anormal, porque eso, de alguna manera, es atacar también la raíz de lo que pretende el terrorismo, que es alterar la vida. Yo también durante toda la jornada, durante todo el día llevo con ese sentido contradictorio dentro de mí. Se tenía que haber jugado, se tenía que haber suspendido. Hay momentos que digo que se tenía que jugar para que todo fuera lo más normal posible dentro de lo mal que lo estamos pasando todos, ¿no? Pero luego, por otro lado, dices, bueno, ¿y estos españoles, estos compatriotas, tendrían ánimo de hacerlo? Fíjate, sin embargo, es curioso que los que más de cerca tienen que haber vivido la masacre porque están en España son los de Villarreal. Han podido escuchar la radio durante todo el día, ver todos los canales de televisión. Son los únicos que han ganado y, por cierto, tanto Anderson como José Mario han dedicado sus goles al cielo y, sin embargo, los que estaban lejos han perdido. Yo creo que el resultado es lo de menos, pero sigo teniendo dudas también, como dice Santi, si se tenía que haber jugado o no. A mí no me parece una frivolidad por parte de la UEFA jugar, porque también hay que dar una muestra de una pequeña autoridad de que por lo menos que la vida siga lo más normal posible dentro de lo mal que lo estamos pasando todos. Nosotros, José Ramón, estamos viviendo el 11 de septiembre europeo, es un 11 de marzo. Claro. Y afortunadamente, uno de los trenes viajaba hoy con retraso, porque todo estaba diseñado
para que los dos trenes estallaran al mismo tiempo y en el mismo lugar, los dos bajo el techo y bajo la estructura de la estación de Atocha. Eso hubiera provocado miles de muertos, exactamente igual que con las Torres Gemelas. En este caso no había dos aviones de la muerte, había dos trenes de la muerte. Yo solo me gustaría decir una cosa, y esto lo digo como vasco. Esta mañana Arnaldo Otegi, portavoz, líder de Socialistas Abertzales, ha dicho que era imposible que ETA cometiera este atentado. Yo no sé si ha sido ETA o ha sido Al-Qaeda, pero ha dicho que es que ETA no actúa de esta forma indiscriminada. Y eso me ha indignado porque ¿qué significa? Que actuar discriminadamente es una coartada, pegar un tiro en la nuca a una persona, es decir, actuar de forma discriminando y sabiendo a quién matas, eso merece algún tipo de coartada. Una sola vida, ya que ha habido 200, sí, es terrible y no se puede permitir, no se puede justificar ni media. La tenía yo con Alfredo, porque me decía Alfredo, mañana no sé cómo titular en LAS y estoy por titular espanto y repulsa, y me decía, no sé si poner espanto y repulsa o poner espanto y esperanza, decía, porque a partir de esto tiene que empezar la esperanza, dice, porque es la manera de demostrarles ya hasta el más fiero de los terroristas que esto solamente conduce a muerte y muerte y muerte y más muerte. Yo le decía, el que está dispuesto a apretar el gatillo contra una persona inocente está dispuesto a apretarlo contra 100 personas inocentes. Es que ese argumento me parece el más falaz de todos. La indiscriminación, no. La indiscriminación contra 200 es terrible, pero la discriminación contra cualquier inocente, cualquier asesinado, es igual de terrible. No merece ninguna coartada. Estaba por ahí Alfredo, ¿no? Sí, estoy por aquí. Lo que ocurre, José Ramón, es que ETA sea o no la responsable del atentado de hoy, que tendremos que averiguarlo, porque en estos momentos crecen las hipótesis y crecen los indicios de que puede haber sido Al-Qaeda. ETA es culpable de la historia más sangrienta de este país, sea o no hoy responsable. Es verdad que para los expertos el tipo de atentado de hoy no es un atentado tipo de ETA. Hay un modus operandi diferente, no ha habido llamada de aviso. Es verdad que es un atentado de unas dimensiones que jamás ETA había planteado. Pero da igual, ETA es culpable. A lo mejor no por el atentado de hoy, pero sí por las víctimas del pasado. Yo venía escuchando a los contertulios de Hora 25 cuando llegaba y todos querían hacerse un paréntesis de 24 horas de reflexión para saber quién ha podido ser o si hay más datos, si son unos u otros. Yo creo que lo que hoy todos tenemos en la cabeza es que han muerto 200 personas, que han herido a 1.400 y que cualquiera de nosotros está en el trance de que le puede pasar cualquier día, o cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros amigos, de nuestros familiares. Hoy, por encima de todo, yo creo que la indignación que tenemos dentro es la indefensión de que a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, más allá de que lo hayan hecho unos o otros, que eso con el tiempo se va a ver. Y a mí, digamos, como ciudadano, me ha preocupado la cierta actuación política, por decirlo de alguna manera. El hecho de dar como seguras cosas que son indicios. Y el hecho de que 12 horas más tarde los indicios ya sean otros indicios y no sepamos muy bien ahora mismo que aquello que era tan seguro ya no es tan seguro. Me parece que es un tema suficientemente grave, que tiene unas consecuencias tremendas y que ocurre en un momento muy determinado en la vida política como para que las cosas que se digan con todas de la ley y con la máxima seguridad posible. Claro, Santi, porque estamos a poco más de 48 horas de unas elecciones. Antonio García Ferreras, ¿en qué medida puede afectar las elecciones que se diga que ha sido ETA o que se diga que ha sido Al-Qaeda? Hoy hablaba yo con un par de analistas políticos y me decían que, hombre, si hubiera sido ETA, está claro que beneficiaría en teoría al partido de la derecha, porque el miedo al terrorismo de ETA siempre ha beneficiado, teóricamente, según estos analistas políticos, al voto de la derecha, es el voto del miedo. Pero si hubiera sido Al-Qaeda, exactamente el motivo de que Al-Qaeda o que los integristas islámicos hubieran atentado en España se debe a que nosotros estamos metidos en una guerra, en Irak, por una decisión de un gobierno, de un presidente que ha decidido ir de la mano de las Azores y de Bush. Y eso, lógicamente, tendría una responsabilidad absolutamente seria porque nos ha colocado en la primera línea de fuego del integrismo islámico. Lo que está claro es que los españoles tienen todo el derecho del mundo, más que nunca, a saber quién ha sido exactamente
el responsable de este atentado y que no podemos frivolizar. Ni los medios de comunicación, pero por supuesto, ni los políticos. No pueden decir los políticos con toda rotundidad que ha sido ETA a las 12 de la mañana y a las 7 de la tarde abrir otra hipótesis. Yo creo que eso es gravísimo porque en la historia moderna de este país, José Ramón, a partir de ahora va a haber un antes y un después del 11 de marzo. En Estados Unidos, mucha gente, más de una generación, recuerda el asesinato de Kennedy como ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú el día que mataron a Kennedy? A partir de ahora en este país, en el futuro, todos nos preguntaremos dónde estábamos nosotros el 11 de marzo. Yo le quería preguntar, Antonio, si se ha cambiado el lema de la manifestación de mañana, porque cuando mañana salgamos todos a solidarizarnos con las víctimas y a protestar contra el terrorismo, en principio la pancarta bajo la que íbamos a desfilar todos era, entre otras cosas, por la Constitución. Se introducía esa frase y yo creo que se sigue negociando y que yo creo que a lo largo del día de mañana, cuando las hipótesis se vayan concretando, pues se acuñará, digamos, el lema más adecuado. Yo lo que no entiendo es por qué introducir elementos que pueden entorpecer